arrancar la clase de hoy. ¿Cuántos hay conectados? Ya son 16. Está bien. Bueno, arrancamos la clase de hoy. Vamos a retomar lo que veníamos dando la clase pasada, que tenía que ver con todo lo que es contrato de trabajo. Y lo que vamos a empezar a ver hoy es el tema de sujetos del contrato de trabajo. Hasta ahora, lo que vimos fue la definición del contrato, la diferencia con relación, vimos objeto, contrato de objeto ilícito, contrato de objeto prohibido, vimos la presunción del artículo 23, vimos desde cuándo comienza a regir el derecho del trabajo en materia contractual y hasta cuál es el punto de inflexión en que entra a aparecer el derecho del trabajo y que previo a eso los efectos en cuanto a la extinción del contrato están regidos por lo que es el derecho común o el derecho civil. Ahora, ¿quiénes son los sujetos del derecho del trabajo? Cuando lo vamos a ver a simple vista, que vamos a decir que me parece bastante fácil, los sujetos no del derecho, perdón, los sujetos del contrato de trabajo, claramente van a ser el trabajador y el empleador. No necesitamos tener mucho conocimiento para darnos cuenta de eso, incluso si no hubieran hecho este curso, probablemente si se lo preguntan, lo dirían en forma correcta. Ahora, vamos a ver que en el tema sujetos se empiezan a dar circunstancias que son bastante complejas. En primer término, vamos a la parte más sencilla. ¿Qué entendemos por trabajador? Lo vamos a ver en el artículo 25, se nos irá al trabajador a los fines de esta ley, a la persona física que se obliga a prestar servicio a las condiciones previstas en el artículo 22, 21 contrato, 22 relación de esta ley, cualquiera sea la modalidad de la prestación. ¿Qué es lo esencial que nos va a decir acá? Nos va a circunscribir el aspecto en cuanto al sujeto del trabajador a una persona física, como ya lo habíamos visto antes. No solamente que es una persona física, sino que dijimos que el contrato era de carácter personalísimo. ¿Qué quiere decir? Que no puede ser sustituida la figura del trabajador con otra persona. Si yo suscribo un contrato de trabajo, cuando yo suscribo, reitero, no se confundan con que firmo por escrito. Suscribir un contrato es celebrar un contrato de trabajo. Sí, la mayoría de las veces, reitero, no va a ser escrito. Yo celebro un contrato de trabajo, no puedo mandar a alguien a que haga ese trabajo por mí. Eso no se puede. Lo cual es una característica propia de los contratos personalísimos. Solamente puede cumplir la obligación a la cual está obligada por el contrato la persona que establecía en el contrato. Ahora, respecto a la figura del empleador, vamos a ver que el abanico se agranda. ¿Por qué? Porque se considera empleador a la persona física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia que requiere los servicios de un trabajador. Vamos a ir desmenuzando un poco esto. ¿Puede ser persona física? Tranquilamente, no hay ningún problema. ¿Puede ser varias personas físicas individualmente consideradas? Por ejemplo, Juan, Pedro y Carlos quieren ser empleador de una persona. ¿Pueden? Claro que sí, no hay ningún problema que tres personas físicas individuales en forma conjunta sea el empleador de alguien. Vamos a un ejemplo para que ustedes entiendan. Imagínense que hay 10 personas que tienen, por ejemplo, un taxi, cada una es titular de un taxi, y ponen a alguien para, esto ya es más antiguo, están las aplicaciones, pero pusieran a alguien de empleado para que recepcione el servicio de teléfono y derive los pedidos. Ese trabajador podría ser empleado de todas las personas en forma conjunta. Aclaro, esas personas no forman una sociedad ni forman otra persona jurídica, sino que son un conjunto de personas físicas. O sea, hay veces que el empleador puede ser más de una persona física. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. En cambio, trabajador nunca va a ser, salvo trabajo por equipo, no, en general es una persona física. O una persona jurídica. ¿Qué quiere decir? Que empleador puede ser una persona de existencia ideal. O sea, puede ser una asociación, puede ser una sociedad comercial, pero admite la posibilidad de que sea una persona jurídica. No vamos a entrar ahora en todo lo que es persona jurídica, porque eso lo van a ver ustedes cuando vean sociedades comerciales y parte del derecho civil. Siempre es importante
la distinción más quizá relevante o pilar de lo que es el derecho societario, es que las personas físicas o jurídicas, integrantes de una persona jurídica, son personas totalmente distintas a la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que en el primer ejemplo, si Juan, Pedro y Carlos tuvieran formado una SRL en el cual aportan sus 3 taxis y esto y lo otro, el empleador sería la SRL, no serían Juan, Pedro y Carlos. Quiero que se entienda esa diferencia. Cuando hay persona jurídica, el empleador es la persona jurídica, no los miembros que integran la persona jurídica, que no es lo mismo al conjunto de personas físicas que vimos antes. O sea, si hay una sociedad anónima, un CRL, el empleador será la sociedad anónima, será la SRL, no los miembros que la componen. Cualquier cosa que no entiendan, va preguntando. Bien. Después dice, tenga o no personalidad jurídica propia. Yo acá no me voy a meter porque es más complejo. Hay algunos sujetos de derecho que no tienen personalidad jurídica propia. Pero es un tema medio complejo, por ejemplo, las uniones transitorias de empresas, los fideicomisos, que no nos vamos a meter en esto. Pero a los fines que ustedes interpreten quién puede ser el empleador es muchísimo más amplio. Pueden ser personas físicas, pueden ser personas jurídicas, pueden ser conjuntos de personas físicas, o pueden ser entes o sujetos de derecho que no tienen personalidad jurídica propia. Ahora bien, una vez que la ley nos determina quién es trabajador y quién es empleador, empieza a establecer taxativamente 2 casos en los cuales la ley les va a decir que son casos que pueden generar cierta confusión, les va a establecer quiénes van a ser trabajadores. Estos son casos, si se quiere, taxativos. La ley dice, miren, en este caso que puede generar duda, vamos a considerar que tal persona es trabajador. Por ejemplo, la figura del socio empleado. Dice el artículo 27, las personas que integrando una sociedad prestan a esta toda su actividad o parte principal de la misma forma personal y habitual, con sujeción a las instrucciones directivas que se le impartan o pudieran impartírseles para el cumplimiento de tal actividad, serán consideradas como trabajadores dependientes de la sociedad respecto a la aplicación de esta ley y los regímenes legales o convencionales que regulen y protegen la prestación del trabajo en relación de dependencia. Esto que leí rápido, el segundo párrafo lo vamos a dejar porque no nos vamos a ir a la parte más simple. ¿Qué nos dice la ley? La ley nos dice, ¿qué pasa si yo tengo a alguien que es socio de la SRL? O sea, hay una SR, vamos a suponer una SRL con 3 socios, 33% cada uno, pero tengo a esta persona que está trabajando ahí. ¿Es socio o es empleado? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque incluso esta es una forma que se ha utilizado para fraguar la normativa laboral. Imagínense ustedes que yo armo una sociedad, me quedo con el 99% de las cuotas a las acciones y le doy el 1, el 0,1, no importa, un porcentaje muy ínfimo a alguien y lo tengo trabajando todo el día, para mí. Entonces cuando me planteen, pero en realidad usted tiene una persona, un empleado trabajando, no es empleado, fíjese que es socio. Acá está, tiene una porción mínima, pero porción al fin de la sociedad. Entonces, o puede tener una porción más grande, mire, tiene un 20%, es socio, no empleado. Entonces la ley dijo, para que no se utilice esta figura de socio, en ciertos casos vamos a diferenciar o vamos a ver cuándo le damos el carácter de empleado. Entonces dice que las personas que siendo miembro de una sociedad prestan a esta toda su actividad o parte principal de la misma en forma personal y habitual, o sea, van personalmente, habitualmente, y se someten a las instrucciones o directivas que se le imparten para el cumplimiento de esa actividad. ¿Qué quiere decir que se somete a las instrucciones? Que está bajo una subordinación, bajo una dependencia, si se quiere. ¿Por qué? Porque hay una subordinación jurídica. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Cuando esta persona, que siendo miembro de la sociedad, va permanentemente, en forma personal, hace su trabajo y se somete a las instrucciones y directivas que se le imparten desde la empresa, esta persona va a ser considerada
como trabajador dependiente de la sociedad, más allá de su calidad de socio, lo cual no es incompatible. Alguno preguntará, ¿se puede ser socio y al mismo tiempo empleado? Claro que sí se puede, no hay ningún tipo de problema. Entonces, la ley, para evitar esa situación de que se quiera hacer pasar a alguien como socio y excluirlo de la parte laboral, aclara y determina que si la persona presta su actividad en forma habitual, personal y con sujeción a las instrucciones y directivas que se le imparten desde allí, es considerada empleada más allá de su calidad de socio. ¿Quedó claro? Sí, perfecto, profe. Me pregunto muchas veces, quedó claro esto, porque yo en una clase normal le veo las caras y me doy cuenta cuando están todos perdidos o no. Acá, como no veo a nadie, no tengo idea si van entendiendo o no van entendiendo. Entonces, por ahí parezco a veces denso preguntando si está claro o no, pero no tengo otra opción. Pasamos al artículo 28. Otro caso en que la ley en forma taxativa dice, ¿qué va a pasar cuando hay auxiliares del trabajador? ¿Y a qué llamamos auxiliares del trabajador? Si el trabajador estuviese autorizado a servicios auxiliares, estos serán considerados como relación directa con el empleador de aquel, salvo excepción expresa prevista en esta ley o regímenes legales o convencionales aplicables. Imagínense ustedes que en un montón, sobre todo de estructuras empresariales grandes, los cargos, los rangos medios o los cargos directivos y gerenciales suelen tener asistentes. O sea, pareciera, si uno lo viera de afuera, que en realidad el empleador de esa persona sería el mismo dependiente jerárquico. Ustedes piensen en un asistente de un gerente, o sea, si se quiere, un director. Entra el director a su oficina y tiene una persona que va, le da la agenda del día, le explica lo que tiene que hacer, le hace lo escrito, le trae el desayuno si se quiere, le marca los puntos importantes del día, un asistente personal. Uno, si lo ve de afuera, puede decir, esta persona en realidad está trabajando para el directivo, no está trabajando para la empresa. Si lo viera así rápido de afuera, el que lo ordena es el propio directivo y le brinda servicio al propio directivo. Bueno, en realidad ese es un auxiliar de un trabajador jerárquico, pero de un trabajador. Entonces, la ley lo que dice que en esos casos, mientras esté autorizado a servirse a auxiliares, ese auxiliar es dependiente del principal. O sea, que si ese directivo decide contratar a un asistente que lo asista a él en forma personal, ese asistente está en relación de dependencia con el principal. Cuando el principal no es con el directivo, sino con el empleador del directivo. ¿Para qué es esto? Para que no pudieran pararse mañana el principal diciendo, fíjense que a mí yo no contraté a esa persona y a mí no me brinda servicio, le brinda servicio a mi empleado. Entonces, no se puede, la ley dijo, en este caso, si usted lo autorizó a servirse a un auxiliar, usted va a ser el empleador de ese auxiliar. No se puede tener la doble situación en un mismo lugar de empleador y empleado. Entonces, el directivo que tiene un asistente, si lo permite el principal, va a ser directamente dependiente del principal. Profe, no entendí por qué dijiste, o sea, si lo permite el principal, va a ser empleado del principal. ¿Hay algún caso que pueda ser empleado del directivo? Eso no me quedó claro. Podría darse, sí, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que el directivo contrata a alguien para que le haga un montón de servicios sin conocimiento de la empresa por fuera del establecimiento, porque en el establecimiento difícilmente la empresa pudiera argumentar que no tiene conocimiento. Pero supongamos que este directivo contrata a alguien, por ejemplo, hoy una tarea muy común, un community manager. Y contrata un community manager para que le maneje las redes, le maneje esto, sin conocimiento de la empresa y sin estar autorizado. Si mañana esta persona tiene un reclamo laboral, la empresa tranquilamente puede decir, yo no di autorización para que se contrate a esa persona, no tenía conocimiento siquiera de que esta persona lo asistía a un directivo mío, por tanto, al no tener autorización ni conocimiento, no considero que sea mi empleado y podría oponer una defensa.
Por eso es muy clara la ley cuando dice si el trabajador estuviese autorizado a servirse auxiliar. Si no estuviera autorizado a hacerlo, habrá que ver, puede estar autorizado a uno, no tener 10. Reitero. Claro, o sea, depende, perdón, es como que depende quién lo contrata en realidad. Si el directivo quiere tener un asistente porque le parece así, es empleado de él, pero si, o sea, el dueño de la empresa o lo que sea, el directivo, lo quiere contratar para hacer trabajos de la empresa, es como empleado de la empresa. Sí, a ver, esto generalmente se pasa en empresas grandes, no pasa en empresas chicas, pero en empresas grandes es habitual que los cargos directivos y de dirección tengan asistentes. Entonces, pero normalmente pueden tener 1, 2, hasta 3 o hasta 4. No, eso depende de la magnitud de la empresa. Pero hay ciertos reglamentos o ciertas autorizaciones de hasta cuántos asistentes puede tener uno. Y aparte de esos asistentes, estamos hablando que asistentes que van a trabajar por ahí dentro de la empresa. Después, si uno quiere tener una asistencia personal para el resto de su actividad de su vida, la empresa tranquilamente puede decir, está bien, pero es empleado tuyo, no tenemos nada que ver nosotros. Eso no lo va a poder argumentar la empresa si esa persona asiste al establecimiento, por cuestiones obvias. Ahora, si no tiene asistencia al establecimiento y la empresa está en desconocimiento y no autorizó expresamente esta situación, tranquilamente podría oponerse y decir, ese no es empleado mío porque yo no tengo absolutamente nada que ver. Más allá de que asiste a un dependiente mío, lo asiste por fuera de lo que es la actividad de esta empresa y nosotros no autorizamos ni tomamos conocimiento. Después en una situación de pruebas que puede probar cada uno, pero lo importante es eso, que la persona tiene que estar autorizada a contratar personas que lo asisten. Bien. ¿Esto por qué pasa? Porque en general el asistente no lo elige, que muchas veces, el asistente personal muchas veces lo suele elegir directamente el directivo. Porque son personas por ahí de confianza de él, o gente que quiere directamente. Entonces, pero la verdad, yo nunca lo contraté el directivo. No, si lo contrató el directivo, estando autorizado, y bueno, se hará cargo de la empresa principal. Ahora, si no está autorizado, ya es otra situación. Igualmente, estos casos no generan tantos conflictos o tantos problemas. Los conflictos y problemas se van a ver con lo que vamos a venir a ver ahora, y a lo cual voy a necesitar que ustedes presten mucha atención y pregunten lo que no entienden, porque esto sí realmente no es fácil. Y esto genera problemas de interpretación, genera problemas de aplicación, incluso en la praxis profesional nuestra. Es un tema muy discutido, muy complejo, que no se tiene muchos, inclusive abogados no lo tienen muy claro, y que es muy interesante verlo porque es algo que pasa permanentemente. Entonces, ¿qué nos va a decir el artículo 29? Todo lo que vamos a ver ahora, nosotros vamos a ver ahora normas que tienen que ver y atañen a un tema importantísimo que es la solidaridad laboral. ¿Ustedes saben lo que es el concepto de solidaridad en derecho? No, profe. Compartir responsabilidades, puede ser, entre sociedades. Compartir Sí. responsabilidades, ¿viste? Que se hacen solidariamente responsables las sociedades ante distintos actos, no sé. Algo que ver tiene, o sea, hay alguna relación de lo que dijiste, pero no sería, digamos, un concepto técnico. Una característica, perdón, profe. Sí. Una característica de la solidaridad era que se pierde el beneficio de división de deuda, por ejemplo, en algunas sociedades. Sí, pero vamos a salir de las sociedades, vamos a hablar en general.
Les pregunto a alguno que firmó un contrato de alquiler, ¿nunca han firmado, han sido fiadores o han tenido fiadores, por ejemplo? Sí, ¿Y qué dice? Que la persona, el garante tal, se configura como fiador, principal pagador, renunciando al beneficio de fusión y de división, y eso, de deudor solidario de todas las deudas. Bueno, le dice normalmente un contrato de locación. Para que vean que esto está en todos lados, no es que es una figura propia del derecho laboral, ni mucho menos. La solidaridad, de hecho, normalmente, el derecho lo damos por sabido, porque se aprende en derecho civil, en el derecho de las obligaciones. Pero bueno, vale la pena que yo se lo aclare un poco, por lo menos básicamente para que entiendan de qué vamos a hablar. Las obligaciones pueden ser mancomunadas o solidarias. Esto es muy básico lo que voy a decir, es para que se entienda fácil. Una obligación mancomunada es cuando el acreedor puede percibir la obligación de distintos deudores solamente en la cuota parte que les corresponde a cada uno. ¿Qué quiere decir? Que si hay un acreedor y hay 4 deudores por 100 pesos, el acreedor solamente le puede reclamar 25 pesos a cada deudor. Eso es una obligación mancomunada. Entonces yo no puedo reclamarle más de 25 a cada uno. El que paga 25 se libera y cumple con su obligación. En cambio, cuando la obligación es solidaria, el acreedor, en el mismo ejemplo, acreedor de 100 pesos con 4 deudores que deben 100 pesos, le puede reclamar los 100 pesos a cualquiera de los 4, porque son solidariamente responsables. ¿Puede reclamar 75 a uno, 10 a uno, 5 a otro? Sí, puede hacer lo que quiera. Le puede reclamar todo a uno, le puede reclamar 25 a cada uno, le puede reclamar 75 a uno y a otro 25 y al otro 2 no cobrarle nada. Le puede reclamar la totalidad de la deuda a cualquiera. Por eso son solidariamente responsables. La solidaridad nace en virtud de una norma expresa, o sea, de una ley, o en virtud de acuerdo de partes, por un contrato. Entonces, tengan en cuenta que cuando se establece solidaridad, y en materia laboral, implica que el trabajador va a tener derecho de reclamar su creencia laboral a distintos deudores, que uno seguramente va a ser el empleador y otro veremos quién va a ser o quiénes van a ser, porque va a tener otras personas que son solidariamente responsables. En un contrato de locación, por el ejemplo que dimos, cuando el locatario no paga, el locador tiene la posibilidad de reclamar esa deuda a cualquiera de los fiadores que están en el contrato por la totalidad de la deuda. No necesita reclamarle a uno una parte, a otro otra, o no necesita intentar primero cobrar del locatario, porque precisamente se renuncia al beneficio de fusión y de división. Lo importante, para que no me voy a meter ahora en derecho civil ni nada, pero para que entiendan el laboral, es que cuando hay solidaridad en materia laboral, el trabajador va a tener posibilidad de reclamar a personas distintas del empleador la totalidad de la deuda que existe, la totalidad de la creencia que tiene este trabajador. Eso es solidaridad. Y no va a estar obligado a reclamarle primero al empleador. Puede que opte ni siquiera reclamarle al empleador y le pueda reclamar al deudor solidario, sin necesidad de reclamarle al empleador. Profe, ¿puede repetir, por favor, cuándo hay solidaridad en el derecho laboral? En la solidaridad nace por la ley o por acuerdo de partes. Ahora vamos a ver los casos que estipula la ley. O sea, si usted tiene una duda, ¿esta obligación es solidaria o no? O si no lo dice la ley, no. No es solidaria. Si no está en un contrato o no lo dice la ley, no hay solidaridad. La solidaridad, si se quiere, es por excepción, no es la regla. Pero cuando lo dice claramente la ley, como pasa en estos artículos que vamos a ver ahora, donde textualmente lo dice, la obligación es solidaria. Lo que, reitero, va a implicar que el trabajador tenga el derecho de reclamarle no solo al empleador, sino a alguien más que va a ser solidariamente responsable. Incluso, reitero, no va a ser obligación, ahora vamos a ver quiénes pueden ser,
que el trabajador reclame previamente al empleador. Porque uno puede decir, bueno, pero si no le reclamó al empleador, ¿por qué me pretende cobrar a mí? Lo puede hacer porque sos solidariamente responsable. Pero primero tendría que reclamar al empleador. No es necesario. La ley no lo pone como requisito. De la misma manera que en un contrato de locación no es requisito intentar cobrarle al locatario y se puede intentar cobrar directamente a los fiadores, o más conocidos como garantes, directamente. Bien, dicho esto, vamos a ver quiénes pueden ser solidarios y por qué razón. Artículo 29, párrafo 1 y párrafo 2. El párrafo 3 es otra cosa, lo vamos a dejar. Interposición y mediación solidaridad. Los trabajadores que, habiendo sido contratados por terceros con vistas a proporcionarlos a las empresas, serán considerados como empleados directos de quien utilice su prestación. En tal supuesto, cualquiera sea el acto de estipulación que al efecto concierten, los terceros contratantes y la empresa para los cuales los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas sus obligaciones emergentes de la relación laboral y las que deriven del régimen de la seguridad social. Esta interposición de persona a la cual refiere el artículo 29, párrafo 1 y párrafo 2, se refiere a una interposición de carácter fraudulento. Cuando decimos fraudulenta, ¿qué quiere decir? Habla de una persona interpósita que hace las veces de empleador, o sea, alguien que figura como empleador, pero el trabajador presta servicios para otro. ¿Por qué decimos fraudulenta? Porque el negocio jurídico no es real, o al menos no es legal. Vamos a un ejemplo. Si mañana ustedes ponemos una persona que trabaja en un lugar que se llama calculadoras, calculador medio viejo, computadoras, arroba. La persona va y trabaja en computadoras arroba y vende computadoras y va todos los días, pero ve que en su recibo de sueldo figura Juan Carlos Pérez como empleador. Pero la persona va a la calculadora arroba que el dueño es Adrián González. La persona dice, ¿por qué en mi recibo aparece Juan Carlos Pérez? Si yo voy a computadora arroba de González, todos los días cumplo horario ahí, trabajo en ese lugar, ¿por qué aparece Juan Carlos Pérez como mi empleador? Yo ni sé quién es Juan Carlos Pérez. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Lo que ocurre en este caso es que se pone a alguien como si fuera una suerte de testaferro que figura como empleador. Por eso es un negocio fraudulento, no es el verdadero empleador, figura como empleador, cuando en realidad el verdadero empleador y quien se vale de esos servicios es otra persona. Entonces uno podría preguntarse, ¿cuál es el objeto de hacer esto? Y el objeto sería muy fácil, es decir, cuando este trabajador quiera hacer un reclamo y pretende hacerlo contra la empresa que trabaja, le va a decir, yo no soy tu empleador es Pérez, fíjate el recibo. Ahora, ¿sería necesario que exista este artículo para que haga un reclamo este trabajador contra esta empresa computadora? No, porque con el principio de primacía de la realidad, claramente podría demostrar que su empleador es esta empresa computadora perteneciente al señor González, o sea, el señor González. Pero la ley lo que hace es especificar que cuando alguien aparece como empleador, pero no se vale de los servicios y no está autorizado por la ley para hacer eso, que después vamos a ver cuál es el caso que sí se está autorizado por la ley, en estos casos, dice, en estos casos, lo que tenemos es una interposición fraudulenta. No existe un negocio jurídico real entre el empleador o quien figura como empleador y la empresa que recibe los servicios. No existe un negocio jurídico real. Es una cuestión fraudulenta. Pusimos a alguien que aparezca como empleador. O por lo menos alguien que tiene una actividad que no es legal. No estoy autorizado a hacer esto que estoy haciendo, sin embargo,
yo te mando gente que la anoto a mi nombre. Reitero, clave entender esto, no hay un contrato, no existe un contrato válido entre quien recibe los servicios y quien figura como empleador. En este caso, en el artículo 29, párrafo 1 y párrafo 2, en esta interposición de persona fraudulenta, la ley nos va a decir, señores, acá el verdadero empleador y el que va a ser empleador es quien se valió de los servicios. Ese es el empleador. El otro es un fraude, no es el empleador el que figura. Directamente le saca el carácter de empleador y lo pone en cabeza de empleador a quien recibe los servicios. Pero dice igual, aclara, pero ambos serán solidariamente responsables. Normalmente este tercero que aparece como empleador es una persona insolvente o una persona física o jurídica insolvente. Pero reitero, la ley acá lo que dice es, aplicando el principio de primacía de la realidad, dice, no es el empleador el que figura en el recibo del sueldo. Esa es una persona que pusieron para que aparezca como empleador. El empleador es quien se valió de los servicios. Por tanto, le saco el carácter de empleador, lo dejo en cabeza de quien utilizó los servicios, pero no obstante eso, el trabajador le puede reclamar a los dos, porque son solidariamente responsables. Clave es, y me voy a reitero esto, clave es que no hay un negocio válido jurídico entre quien figura como empleador y quien se vale de los servicios. Ahora vamos a ver por qué cuando veamos el otro. El párrafo 3 del artículo 29, conjuntamente con el artículo 29 bis, nos hablan de cuando esta situación es legal. O sea, el artículo 29, párrafo 1 y párrafo 2 nos demuestran cuando la situación es fraudulenta, es anómala. En cambio, después, el tercer párrafo del 29 y el 29 dice, bueno, en estos casos sí está permitido. Dice el 29, párrafo tercero. Los trabajadores contratados por empresa de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente para desempeñarse los términos del artículo 29 del presente y 7780 de la Ley Nacional del Empleo serán considerados en relación de dependencia con carácter permanente, continuo o discontinuo con dichas empresas. El empleador que ocupe trabajador a través de una empresa de servicios eventuales habilitada por la autoridad competente será solidariamente responsable con aquella por todas las obligaciones laborales y deberá retener los pagos efectuados de la empresa de servicios eventuales, los aportes de contribución respectivos al organismo de seguridad social y depositarlo en tal. El trabajador contratado a través de una empresa de servicios eventuales está regido por la convención colectiva, será representado por el sindicato, beneficiado por la obra social de la actividad o categoría en la que efectivamente preste servicios en la empresa usuaria. Ahora vamos a empezar a entender un poquito esto. Yo les dije, el párrafo 1 y el párrafo 2 del 29 describen la situación fraudulenta, ¿no? Ahora lo que vemos es la situación real. ¿Qué concepto aparece nuevo? El concepto de empresas de servicios eventuales. ¿Qué son las empresas de servicios eventuales? Las empresas de servicios eventuales son empresas autorizadas por el Estado que para obtener esa autorización requieren cumplir ciertos requisitos que no vale la pena ver ahora, pero son requisitos de forma que tiene que cumplir y obtener la autorización, cuyo objeto es tener una planta de trabajadores disponible para empresas que requieren servicios de estos trabajadores. En realidad, está habilitado para necesidades eventuales, aunque en la práctica muchas veces se utilizan para contratos no necesariamente eventuales, como vamos a ver cuando veamos modalidades contractuales, que es un contrato eventual. Entonces, vamos a un ejemplo. Suponiendo, y voy a tomar un ejemplo de una eventualidad real. Yo tenía una empresa que fabricaba barbijos. Vino la pandemia de coronavirus, yo no sé ni cuánto iba a durar ni nada, es decir, marzo de 2020. Fabricaba 100.000 barbijos por mes, pidieron 2 millones. Puede la empresa decir, voy a necesitar 15 personas más, pero no sé por cuánto tiempo, porque no sé cuánto va a durar esto. De entrada necesito 15 personas que sepan hacer esto. Puede llamar a una empresa de servicios eventuales y contratar
que le mande 15 personas para suplir esa eventualidad. ¿Se entiende de hoy? Sí, normalmente las empresas de servicios eventuales hacen consultoría laboral también. Muchas veces tienen ambas funciones. O sea, hacen consultoría laboral y también hacen servicios eventuales. Pero la empresa de servicios eventuales, reitero, tiene que estar autorizada por el Estado y lo que te hace es, te da un trabajador, 1, 2, 3, 5, lo que necesite la empresa que lo contrata, y esos trabajadores que están en relación de dependencia con la empresa de servicios eventuales, pero prestan servicios en otra, que es la que se vale de los servicios. Y esta otra empresa le paga un canon a la empresa de servicios eventuales por estos trabajadores. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es el empleador en este caso? El empleador es la empresa de servicios eventuales. No es nunca el empleador la que se vale de los servicios. A diferencia del primer caso que vimos, cuando la interposición es fraudulenta, ahí sí el empleador, la ley lo considera el que se vale de los servicios. En este caso, que hay un contrato perfectamente válido entre la empresa usuaria y la empresa de servicios eventuales, la ley dice claramente, no, señores, acá el empleador es la empresa de servicios eventuales. Una empresa de servicios eventuales tiene dos tipos de trabajadores. Los trabajadores dependientes continuos, que son los normales, el administrativo que trabaja en la oficina, y los trabajadores discontinuos, que son precisamente, si se quiere, el objeto de la empresa. Son esta masa de trabajadores que la empresa tiene a disposición para ir colocándolo en otros establecimientos. ¿Y eso por qué se dice discontinuos? Porque por ahí están 2 meses en un lugar, después vuelven, pueden estar un lapso de tiempo sin trabajar y sin cobrar, un lapso determinado por ley, no es mucho, y después lo están obligados a colocarlo en otro lugar. Y mientras están trabajando, en según donde trabajen, van a cobrar el sueldo que corresponde a un trabajador de esa actividad y van a estar cubiertos por el sindicato y por la obra social de esa actividad. Pero reitero, a los fines de lo que me interesa en este tema, el trabajador siempre, en el caso de empresas de servicios eventuales, es dependiente de la empresa de servicios eventuales. ¿Quién le paga el sueldo? La empresa de servicios eventuales. ¿Quién figura en el recibo? La empresa de servicios eventuales. La empresa usuaria, ¿qué es lo que hace? Le paga un servicio sobre el cual recibe una factura de la empresa de servicios eventuales por la contratación de los servicios de asignación de 4 personas para esta planta. Profe, ¿y está estipulado cuándo una empresa puede utilizar un servicio de empresas eventuales, de trabajo eventuales? Sí. Vamos a cerrar, sí, cierro la sala y te respondo ahora cuando hablo de vuelta. Bueno, vamos a responder la pregunta que hizo la compañera. Si está estipulado, vuelvo a hacer la pregunta por saber si es correcta o me estoy olvidando de algo. ¿Cuándo una empresa puede recurrir a contratar trabajadores a través de una empresa de servicios eventuales? ¿Era así la pregunta? Sí, profe, esa era la pregunta. Bien. En teoría,
La empresa solamente puede recurrir a este tipo de contratación cuando tiene una eventualidad, que como vamos a ver después, es una modalidad contractual que es el contrato eventual, que bien podría hacerlo directamente la empresa y contratar a alguien en forma eventual, ante una eventualidad, o puede recurrir a través de una empresa de servicio eventual. Ahora, debo ser honesto, en la práctica, uno ve que muchas veces se contratan a través de empresas de servicios eventuales trabajadores que no están en una situación, o no hay una situación de eventualidad en la empresa. No, la realidad es que no la hay. Pero ¿por qué las empresas recurren a este tipo de modalidad? Porque es mucho más caro. Ustedes imagínense que dentro del canon que le pagan a la empresa de servicio eventual está todo el costo laboral de ese trabajador, más la ganancia de la empresa de servicios eventuales. Sería mucho más económico para la empresa contratar directamente a un trabajador. Lo que ocurre es que algunas empresas, por una cuestión de política empresarial, que uno puede estar en desacuerdo o no, eso es una cuestión de, en todo caso, de estrategia, si se quiere, empresarial, prefieren tener un costo mayor, pero tener mayor flexibilidad a la hora de decidir con qué empleado o no quedarse. Entonces, si bien hay periodo de prueba, hay empresas que por ahí contratan a través de la empresa de servicios eventuales a alguien por 6, 7, 8 meses y después le pide a la empresa que lo cambie porque no lo convenció, porque no le gustó algo, en vez de quieren tener tiempos mayores, más largos para probar a alguien. Y la empresa de servicios eventuales lo que hace es, lo cambia, saca a esa persona, le da otra y esa persona después la coloca en otro lado. ¿Qué dice la ley igual en estos casos? La ley va a decir que, no obstante que la empresa de servicios eventuales es plenamente legal y puede trabajar, van a ser solidariamente responsables tanto la empresa de servicios eventuales como la empresa usuaria de las obligaciones laborales para con este trabajador. O sea, en ese sentido lo equipara a la situación irregular del párrafo 1 y párrafo 2. Te dice, el que contrata al entrar a una empresa de servicios eventuales es solidariamente responsable por las obligaciones de ese trabajador. Ahora, uno dice, ¿y para qué voy a recurrir a esa modalidad si me reclama, también me puede reclamar a mí? En la práctica, la empresa de servicios eventuales es la que afronta todos los reclamos y costos que pueden generarse por algún tipo de conflicto laboral. Entonces, si bien la ley le da la posibilidad al trabajador de reclamarle a cualquiera, el que sale a pagar, dicho mal y pronto, sale a arreglar el conflicto laboral, es la empresa de servicios eventuales, porque básicamente lo que está vendiendo la empresa de servicios eventuales no solamente es darte un trabajador y darte esa flexibilidad de cambiarlo, sino te vende también implícitamente que ante cualquier reclamo laboral ellos lo salen a cubrir. ¿Se entendió? Sí, perfecto, profe. Y una consulta. Sí. ¿Sería el caso del administrador de un consorcio cuando contrata un servicio de limpieza, no? Eso es otro tema, que lo vamos a ver por eso. en el artículo que viene ahora. Bien. Eso es otra cosa. Yo ahora, antes de ver el artículo 30, recapitulo lo que vimos. Vimos cuando hay una persona interpuesta, pero en forma fraudulenta, que es una especie de testaferro que figura como empleador, pero en realidad no lo es, o no está autorizado, que es el caso del artículo 29, párrafo 1 y 2, donde la ley ahí dice, señores, acá el empleador es el usuario, y el otro en realidad es uno que figuraba como empleador, pero los dos son solidariamente responsables. Después vimos la situación real de empresas que tienen trabajadores para dárselo a otras, que es la situación autorizada por la ley, que son las empresas de servicios eventuales. Y en este caso la ley que nos dijo, si bien esto es legal y se puede hacer, en los casos de supuestamente eventualidades, más allá de que se hacen muchos, en este caso también van a ser solidariamente responsables empresa usuaria y empresa de servicios eventuales. Pero acá siempre el empleador es la empresa de servicios eventuales.
Siempre. No es el empleador la empresa usuaria. La empresa usuaria no es empleador. ¿Será solidariamente responsable? Sí. Por el tiempo que trabajó en esa empresa. Ahí hay otra discusión, pero bueno, por lo menos por el tiempo que trabajó en esa empresa, la corriente mayoritaria. Porque, ¿qué pasa? El trabajador puede tener 7 años en la empresa de servicios eventuales, pero yo lo tomé por 6 meses. ¿Yo me puedo comer un reclamo de 7 años de ese trabajador o no? La mayoría entiende que no, entiende que el reclamo puede ser circunscripto solamente al periodo de trabajo. Pero ojo que muchos dicen, no, señores, la ley dice que son solidariamente responsables por todo. Y cuando es solidariamente responsable me puede reclamar los 7 años a mí y al otro. Pero yo lo tuve 6 meses, pero la ley dice que son solidariamente responsables por las obligaciones del anterior. Es un tema muy discutible, no los voy a meter en eso, pero sí tienen que saber que es importante que la empresa de servicios eventuales es solidariamente responsable con el usuario. No obstante, siempre el empleador en la empresa de servicios eventuales. Hay un contrato válido, comercial, entre la empresa usuaria y la empresa de servicios eventuales, por la cual paga un canon para que le brinde trabajadores. Artículo 30. Profe, Sí. perdón, consulta. ¿Puede ser que un empleado que está tercerizado como eventual tenga que tener un plazo como eventual de 2 años y después de 2 años tiene que quedar como permanente en esa empresa cliente? ¿O no hay un plazo? En realidad, el contrato eventual tiene la característica de no saber cuánto es el plazo. Lo que no me acuerdo es si la ley nacional de empleo, cuando regula la empresa de servicios eventuales, establece un máximo de tiempo que se puede tomar un trabajador en condición de efectuar a través de la empresa de servicios eventuales. Honestamente, no me acuerdo. Puede ser que haya un plazo máximo, pero la verdad que no me acuerdo, por eso no me animo a decirte si es así o no. Pero cuando uno contrata por una eventualidad, la eventualidad tiene la característica de no saber cuándo termina. Claro. Durar bastante tiempo. Mucho tiempo una eventualidad. Y sí, si uno se pone a pensar, vuelvo a lo mismo. Esto es una cuestión, pero la pandemia es una eventualidad, que hace ya 1 año y medio que está. Pero no deja de ser una eventualidad, fue un suceso extraordinario que para algunas empresas ha generado un aumento considerable de su producción. Entonces, vuelvo a lo mismo, imagínense, después lo vemos en modalidades, pero en marzo de 2020 una empresa fabricaba barbijos. Y de pronto tuvo que fabricar un montón, pero ellos no sabían si eso iba a ser por 1 mes, por 2, por 5, por 1 año. Entonces dice, yo contrato a alguien de forma eventual, el día que cese la eventualidad, termina el contrato. Claro, siempre está atado a una eventualidad. O debería. Exactamente. Exacto, esa es la diferencia. Después lo vamos a ver esto con los contratos a plazo fijo. En los contratos a plazo fijo, se sabe cuándo empieza y se sabe cuándo termina. La causa que amerita que uno se contrate a plazo fijo. Por ejemplo, cuando cubre unas vacaciones de alguien. La persona tiene vacaciones 28 días, bueno, contrato a alguien por 28 días. Sé que empieza y sé cómo termina. Son modalidades de contratación excepcionales, no las normales, pero sin diferencia. Pero eso lo vemos cuando veamos modalidades. Acá nos vamos a meter, lamento no poder responderte lo de los 2 años, después lo averiguo, pero la verdad no me acuerdo que haya un plazo máximo de contratación de trabajadores eventuales. Pero uno siempre con el tema de empresas de servicios eventuales aprende algo nuevo. La otra vez yo estaba en una audiencia y me enteré que la ART que cubre los trabajadores eventuales es la ART de la empresa usuaria. Cosa que no sabía. Y estábamos 2 abogados, pues ninguno sabía. Y todos nos miramos, y sí, por una resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la ART que cubre a los trabajadores de empresa de servicios eventuales no es la ART de la empresa de servicios eventuales, sino es la ART de la empresa usuaria. Cosas que uno va aprendiendo en el devenir de su profesión. Pero bueno, pasando directamente a este tema, que acá sí les pido que me presten atención en esto porque va a venir confusiones inevitables y lógicas. Y son temas, reitero, son temas difíciles, chicos, no les voy a decir esto que genera discusiones entre abogados y discusiones de posgrado. Las salas no se ponen de acuerdo en la interpretación de estos artículos, hay fallos para todos lados, todo distinto.
Por eso le digo, son temas muy controversiales, pero por lo menos lo que tienen que saber ustedes es lo que respecta a la ley. Ahora lo que vemos en el artículo 30 son dos, si se quiere, modalidades que se han dado en cuanto a la actividad empresaria en los últimos 20, 30 años, que son las cesiones de explotaciones o parte de establecimiento y la tercerización. Las dos las vemos regular en este artículo que producen el mismo efecto. Vamos a la primera parte. Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre. ¿Qué es ceder totalmente o parcialmente a otros un establecimiento o explotación habilitado a mi nombre? Si yo tengo, por ejemplo, un bar, tranquilamente le puedo decir a alguien, te cedo la explotación y el uso de mi bar, a través de un contrato. El bar no deja de ser mío, pero hago un contrato porque le digo, mira, yo estoy cansado, un restaurante, si le quiere, estoy cansado ya de trabajar a la noche, esto, lo otro, pero a mí me encantaría, bueno, hago una cosa, yo te hago un contrato y te cedo la explotación. Vulgarmente puedo decir, te alquilo el fondo de comercio, te doy el restaurante, hacete cargo vos. Bárbaro, yo te doy el restaurante con el nombre comercial, con todo, con la mesa, silla, todo, tomá, te doy la llave. Te cedo la explotación. Puede ser que te ceda el establecimiento entero, o puede ser que muchas veces te ceda una parte. Por ejemplo, yo tengo vamos a lo que son lugares nocturnos. Mirá, yo tengo este boliche con esto otro, te cedo si querés la barra de afuera para que la comercialices vos vendiendo tragos de no sé qué cosa con tal comida. Entonces yo cedo parte de esa explotación. Hoy es muy común verlo, ustedes van a ir, se dan cuenta, en Pichincha hay un montón de lugares que tienen multiespacios, que por ahí una parte tiene uno, otra parte tiene otro, por ahí un dueño de todo eso que te cede un sector. Entonces te dice, esta parte te la cedo a vos del establecimiento para que vos, a través de un canon que me pagás, te pongas tal cosa. En los estadios de fútbol te cedo para que pongas los carritos que venden comida y bebida. Hay un montón de formas. En un sanatorio te cedo la explotación del bar. Ustedes van a ver que en los sanatorios es muy normal que haya un bar. Entonces, ¿qué hace el sanatorio? Te cedo ese espacio para que vos te instales un bar ahí y lo explote a cambio de una cantidad de un canon mensual. Eso es ceder, que a veces es la totalidad del establecimiento o explotación, o a veces una parte. Punto 1. Punto 2. O contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajo o servicios correspondientes a la actividad normal específica propia del establecimiento dentro o fuera de su ámbito. Esto es tercerización. ¿Qué es esta segunda parte? Esto es cuando yo, en vez de valerme de un trabajador directamente para que haga algo para mí, contrato a una empresa que me va a brindar un servicio. Que ese servicio no tiene nada que ver con ninguna eventualidad y yo no estoy contratando, como en el caso anterior, la empresa de servicios eventuales para que me den a un trabajador. Yo estoy contratando un servicio que se va a hacer a través de personas. Entonces, por ejemplo, acá aparecen la limpieza, la seguridad, como ejemplos más comunes, la gastronomía. Entonces, ustedes van a ver que es muy normal que en las empresas haya seguridad. Ustedes van a entrar en grandes empresas y va a haber una garita de seguridad, y esa garita de seguridad muchas veces van a ver que las personas tienen una camisa con el nombre de una empresa de seguridad. ¿Qué quiere decir? ¿Que son empleados de la empresa? No, son empleados de una empresa de seguridad que están brindando el servicio de seguridad en otro establecimiento que contrató el servicio de seguridad. Lo mismo con la limpieza.
Acá lo que yo hice como empresa es decir, tengo posibilidad de contratar gente propia para que haga de seguridad. Prefiero contratar directamente a otra empresa que me haga la seguridad y se haga cargo de la seguridad. Y yo le pago. Lo mismo yo podría tener, hay ciertas empresas que podrían tener un cocinero que les da, hay empresas que le dan servicio de gastronomía. Vamos a lo que es, por ejemplo, un sanatorio. Un sanatorio tiene comida que le da a los pacientes que están internados. Esa comida la cocina alguien, obviamente. ¿La podría cocinar el sanatorio a través de un cocinero que contratan? Claro que sí. O puede tercerizar el servicio a través de otra empresa que se encarga de hacer la comida para la persona que está internada. Así hay un sinnúmero de ejemplos. Todos ustedes pueden ver en su vida diaria. Ahora, Profe, sí. perdón que interrumpa, dos cosas. Sí. Lo anterior, ¿puede ser, o sea, la concesión que se llame? Sí, lo que pasa es que cuando en un lugar está concesionado, eso tiene que ver con el Estado. Tiene que ver cuando el Estado da una concesión y ahí ya entramos en derecho público. Eso es, por ejemplo, cuando la municipalidad de la provincia concesiona un espacio. En el ámbito privado, se llama directamente, te cedo la explotación o te cedo tal espacio. Pero ya estaba hablando de dos privados, no de un lugar público. Básicamente lo mismo, pero en uno está el Estado y generalmente se hace a través de un proceso de licitación. Ustedes han escuchado que la ciudad va a dar la concesión del espacio tal. Bueno, eso se hace a través de un proceso de licitación, etc. Ahora, el privado lo puede hacer a través de un proceso de licitación, lo puede hacer directamente, no tiene por qué hacerlo a través de un proceso de licitación. Y puede directamente contratar con alguien diciendo, te cedo este espacio para que vos pongas tal o tal cosa, lo que quieras. Lo que te está diciendo la ley es que si vos cedes todo el establecimiento completo, o cedes una parte, después vamos a ver, a priori ya le voy anticipando, que te va a decir, los empleados que están ahí trabajando para el que vos le cediste, vos vas a ser responsable solidariamente también. Vamos a ver cómo. Preguntaron, ejemplo, bueno, ADT de seguridad, que lo contrata una empresa. Sí, ustedes se dan cuenta que no pongo nombres ni empresa de seguridad, ni empresa. No tengo nada, o sea, ADT es una empresa, podría nombrar varias empresas conocidas, pero como generalmente hacen los ejemplos, tomamos en pos del ejemplo, decimos, y si fallara la empresa con esto o lo otro, y no me gustaría mañana que digan que yo me refería a tal o cual empresa, de forma despectiva, que no es mi intención, hablo de empresas ficticias. Pero sí, bueno, ADT es una empresa de alarmas, me parece. No sé si da personal de seguridad, no estoy seguro. Pero hay muchas empresas en el mercado de seguridad muy conocidas. Y generalmente tienen, no solamente a veces dan seguridad de distintos tipos, seguridad también de caudales, seguridad en forma personal, hay seguridad que va armada, seguridad que no va armada, hay muchos servicios que se pueden contratar de esas empresas. A veces hasta hay seguridad para un tema puntual específico. Pero bueno, lo importante, reitero, es que explotación y cesión es bien fácil de entender. Si yo cedo parte de la explotación para que lo explote otro, y este otro tiene su empleado, ese empleado a priori, me pueden reclamar a mí, solidariamente. Lo mismo es si cedo todo el establecimiento. Ahora es más complejo cuando vemos tercerizar. Tercerizar, decimos, yo tal servicio no lo voy a hacer en forma directa, la voy a tercerizar. Voy a contratar a alguien para que me lo haga. Pero la ley circunscribe la solidaridad, que todavía no la nombra puntualmente, se la nombra después, a que este trabajo o servicio que yo tercerizo se corresponda con la actividad normal y específica propia del establecimiento. Y acá es donde se genera una gran confusión. ¿Por qué? Porque si yo lo que estoy tercerizando no es la actividad propia y específica del establecimiento, parecería que no habría solidaridad. Vamos a verlo en los ejemplos para que ustedes lo entiendan.
Si yo tengo un negocio de ropa, ustedes van a ver que algunos negocios de ropa en el centro tienen una persona de seguridad en el acuerdo. Y yo les pregunto, esa empresa, ¿cuál es la actividad propia específica de ese negocio? Usted me dice, ese negocio vende ropa de hombre, vende ropa de mujer, vende ropa de malla, no sé, vende ropa. Esa es su actividad comercial. El servicio lo está tercerizando. ¿Está tercerizando la venta a través de personas que vayan a vender? No, está tercerizando un servicio que no tiene nada que ver con la actividad propia y específica. Está tercerizando la seguridad del establecimiento. No es la actividad propia y específica del establecimiento. Entonces, a priori, uno podría decir, bueno, como no es la actividad propia y específica, no habría solidaridad. Como esto generó muchas controversias, básicamente, y resumiendo todo mucho tiempo de discusiones, se elaboraron dos corrientes. Nosotros vamos a ver las dos, pero vamos a ver cuál es la que se acepta hoy en día. Una corriente es la restrictiva, que se apoya en la literalidad de la ley, que no es la que se aplica mayoritariamente, que es la que dice, en tanto y en cuanto no haya una identidad entre los trabajos tercerizados y la actividad del establecimiento, no hay solidaridad laboral. En el caso que vimos recién, no habría. Lo mismo que, por ejemplo, ¿cuál es la actividad de un banco? Y un banco, usted me puede decir, es un agente recaudador y como objeto tiene también intermediar entre la oferta de dinero, entre las operaciones pasivas y activas comerciales, etc. Bien. Pero un banco que no tiene caja de seguridad, uno podría plantear que su función no es, su actividad no es la seguridad, sino que su actividad en todo caso es intermediación de dinero. Entonces, en seguridad de la puerta, uno podría plantear, no es actividad propia y específica del banco. Si el banco tuviera caja de seguridad, puede ser, pero como el banco ese no tiene caja de seguridad, es una mera sucursal, no sería actividad propia y específica de la gente de seguridad que tercerizaron y está en la puerta. Ahora, hay otra corriente, que es la que más se utiliza, que es la corriente, como la teoría amplia. La teoría amplia plantea que en realidad, más que lo esencial, no es solo determinar si es actividad específica y propia, en cuyo caso si es actividad específica y propia, la tercerizada, va a haber solidaridad, sino que también van a ser solidariamente responsables aquellas actividades que, sin ser las específicas y propias de este establecimiento, son necesarias e indispensables para que el establecimiento pueda conseguir el fin para el cual está establecido. Entonces, porque va a venir la pregunta, ¿puede un banco trabajar sin seguridad? Y muchos van a decir, no, un banco no puede trabajar sin seguridad, tiene que tener un personal de seguridad. ¿Por qué es inescindible la necesidad? Porque la gente va con dinero, y es necesario, hay dinero adentro y es necesario custodiar, por tanto, es necesario tener una persona de seguridad para que el banco se pueda desarrollar como tal. Bueno, entonces, si bien podría discutirse si es la actividad específica o no, al ser una actividad necesaria e imprescindible, va a haber solidaridad laboral. Más allá que no sea exactamente la actividad que se terceriza. Otro ejemplo, como yo le decía, va a ser el ejemplo que vimos ahora, la cocina de un hotel, por ejemplo. La cocina de un hotel puede estar tercerizada, o como habíamos dicho, un sanatorio, vamos al ejemplo de hotel, está tercerizado. ¿Es la actividad propia específica del hotel dar de comer? No. El hotel, la actividad propia es dar un alojamiento, podría no tener régimen de comida. Sin embargo, ¿puede un hotel importante no tener un servicio de comida? Y no. Todo el hotel importante tiene servicio de comida, es imprescindible, es necesario para el fin de la actividad hotelera. Entonces, en ese caso, si bien no hay identidad entre la actividad tercerizada y la del establecimiento, sí hay una actividad necesaria para que se desempeñe el establecimiento, por eso habría solidaridad.
Después van a tener casos como el del local de ropa, que para mí no la habría. ¿Por qué? Porque ahí ya es una cuestión que no es necesario para un local de ropa tener una cuestión de una persona de seguridad. No es necesario e indispensable para que el local de ropa pueda trabajar tener una cuestión de seguridad. Es una opción voluntaria de los dueños para sentirse más seguros. Pero no es necesario tener una persona de seguridad para que pueda trabajar un negocio de ropa. Por lo menos no debería ser. Por lo menos no debería ser. Y después, bueno, les reitero, son temas que están muy debatidos y discutidos. No es una cuestión tan sencilla en muchos casos. Y se generan muchos casos que son grises, que son complicados, que no son los casos simples, por ahí no dan lugar a dudas. Son todos temas muy complejos y que hay posturas para distintos lados. Lo que ustedes van a leer después, que yo lo voy a emitir leer, porque si ustedes leen la primera parte del artículo, lo único que no habla de solidaridad, dicen que en los casos de tercerización deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo del organismo de la seguridad social. Lo que pasa es que después habla de que los cedentes, contratistas, subcontratistas deben exigir a sus gestionarios, subcontratistas, el número, el quit de cada trabajador, hace una serie, o sea, imagínense ustedes que lo que la ley le dice es que si ustedes mañana hacen la concesión de, por ejemplo, un bar dentro tienen un hotel y hacen la concesión de un bar y se lo dan a una empresa gastronómica, y ustedes tendrían poco más que ser auditores totales de la empresa, y eso no pasa en la praxis. Ustedes no van a estar revisándole los papeles, todos los papeles laborales de la empresa. Lo mismo si mañana tercerizan este servicio u otro. En la práctica comercial no ocurre que uno le esté revisándole los papeles permanentemente al otro. Entonces, en la práctica, por eso yo le hablé directamente de solidaridad, porque en la práctica lo que dice es que el artículo 30 dice que debe la empresa que cede o que subcontrata fiscalizar el cumplimiento de la otra, de todos los recaudos laborales, que aparte uno, la realidad es que no tiene idea. Viene un trabajador que uno no sabe si trabajó 6 horas, si trabajó 8, no lleva las planillas de ingreso y egreso, lo lleva en todo caso el empleador. Entonces, toda esta serie de fiscalización que establece el artículo para el cedente o para el contrato de servicio de otro, en la práctica no ocurre. Por eso en la práctica siempre van a ser solidariamente responsables. Aunque el artículo diga solamente serán solidariamente responsables si no cumplen con todo lo establecido en la segunda párrafo del artículo 30. Porque dice, el incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de sostener contratistas o contratistas respecto al personal que ocupara en la prestación de dicho trabajo de fuera emergente de la relación laboral, incluyendo su exclusión de las obligaciones de seguridad social. Reitero, en la práctica mía y de todas las personas que yo conozco, inclusive yo he estado en un congreso que había juristas importantes que decían, muchachos, yo nunca vi a alguien que pueda lograr el cumplimiento de lo que dice el artículo 30 abajo, porque básicamente en el mundo empresarial sería una intromisión de una empresa en otra. Poco más, sería peor que una auditoría, decir, ven, a ver, dame todos los papeles de todos los empleados, con una imposibilidad también material de cierto control. Entonces, en la práctica, básicamente cuando uno terceriza una actividad propia y específica, o una actividad necesaria para el desarrollo del establecimiento, sepan que van a ser solidariamente responsables. Lo mismo que cuando uno cede parte de la explotación o la totalidad de la explotación a otro. Las personas que contrate ese otro, si hacen un reclamo laboral, pueden hacer ese reclamo solidariamente contra la persona titular de la explotación. ¿Se entendió el artículo 30? Sí, profe, y acá también sucede como la de servicio eventual, que normalmente va a ser siempre frente a la empresa, o sea, por ejemplo, la de limpieza va a ser frente. Exactamente. Por ahí omití decirlo, pero está muy bien lo que dijiste y la aclaración. En la práctica también, cuando vienen los reclamos laborales, la empresa que brinda el servicio se hace cargo, porque si la empresa que brinda el servicio no se hace cargo, no opera más, básicamente. Porque
cuando una empresa contrata una empresa de seguridad, cuando una empresa de limpieza, importante, es porque sabe no solo que le van a brindar el servicio, sino otra de las cosas que implícitamente se contratan es que ante cualquier problema laboral va a salir a arreglarlo o a resolverlo la empresa, el empleador. Incluso muchas veces se pactan en los contratos comerciales que ante cualquier reclamo laboral se garantiza la indemnidad de la persona que contrata los servicios, bla, bla. Ahora, al trabajador esa cláusula no le es aplicable porque, reitero, ese contrato entre dos partes, del cual el trabajador no es parte de ese contrato. O sea, le es inoponible esa cláusula. En todo caso, es una situación entre las dos empresas. Pero, como decía su compañero recién, cuando hay un reclamo laboral, la que brinda servicio lo tiene que salir a resolver, porque si no lo resuelve y termina pagando el otro, después en el mercado eso se termina sabiendo, nadie lo quiere contratar más. Profe, te hago una consulta. Suponte que la chica que limpia o el chico que limpia está, o sea, ese servicio es terciarizado. Y dentro de la empresa hay una imperfección de tal cosa y la chica o el chico se lastima. ¿Puede, por ejemplo, la empresa de limpieza hacerle un reclamo a la otra empresa? No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, a ver, lo que pasa es que yo te metés en un tema de que ahí va a haber una aseguradora de riesgo de trabajo, una ART, contratada por la empresa de limpieza, que tiene que salir a cubrir la contingencia en este caso que haya tenido, y bueno, eso depende de lo que le haya pasado, y va a tener que hacerse cargo de prestaciones médicas o dinerarias, según el caso, y en su caso la ART, que va a ser la obligada a pagar esa parte, por lo menos una parte la va a pagar la empresa, son los primeros 10 días, pero es un tema que vamos a ver después. Pero si habría un incumplimiento en cuanto a la normativa de higiene y seguridad laboral o alguna cosa, si se quiere, para decirlo que se entienda fácil, el incumplimiento o que esté mal, podría haber una repetición de lo que tenga que pagar la ART contra la empresa que se valió de los servicios por tener por haber causado un daño de carácter legítimo, pero no me imagino que eso se materializara, salvo en un caso muy extremo. No es habitual que se reclamara, salvo, bueno, un caso muy extremo o algo, una negligencia muy grave o algo que esté demasiado mal y ante un siniestro muy grande, que sea una muerte o varias muertes. Claro. Bueno, gracias. Lo dudo. Pero bueno, eso sería un tema bastante rebuscado que vamos a, en todo caso cuando hagamos riesgo de trabajo lo podemos ver mejor, porque tengo que meter temas que todavía no vimos. Quedó esto entendido, es un tema bravo, pero un tema que tiene mucha relevancia práctica, muchísima. Muchísima, porque reitero, ustedes mañana están asesorando y mirá, yo quiero ceder la explotación del bar que tengo, pero, ojo, que podés tener estos problemas. Porque uno podría pensar, no, total, los empleados son del otro, yo no tengo nada que ver, sí, pero la habitación es tuya. No es lo mismo, ojo, a no confundirse del que alquila un local, eso es otra cosa. Acá estoy cediendo, por eso la ley es clara. El que cede explotación habilitada a su nombre, no es el que alquila un inmueble. Si yo alquilo un inmueble, no soy responsable de nada de los empleados que tenga la actividad que se desarrolla en ese inmueble. O sea, yo soy el dueño de un local comercial y se lo alquilo a alguien, no tengo absolutamente nada que ver con los empleados de esa persona. No hay que confundir las cosas. A veces son parecidas, a veces pueden ser grises. Pero una cosa es ceder una explotación con una habilitación, y otra cosa es alquilar un local comercial. Son dos cosas distintas. Bien. Artículo 31. El artículo 31, a diferencia de los que venimos viendo, hace referencia principalmente a las empresas subordinadas o controladas.
O sea, son en general refiere a los holdings empresariales. Son las empresas que están subordinadas o dirigidas por otras. Ustedes saben que en un holding empresarial, saben, si no lo saben, se lo explico básicamente, tampoco soy profesor de Derecho Comercial, pero en un holding empresarial, modelo tipo estrella, imagínense como una estrella, un solcito en realidad, un círculo donde está la empresa madre o matriz y distintas ramas donde hay empresas en las cuales esa empresa matriz tiene participación y dirige la voluntad de esas empresas porque tiene el control. Normalmente, control porque tiene el capital necesario para imponer su voluntad. Tiene la cantidad de acciones determinadas, la cantidad de cuotas, etc. Tiene el presidente. Entonces, son todas personas jurídicas distintas. Entonces, si ustedes tienen ABC, Sociedad Anónima, es parte de 10 empresas más por ahí. Y esas empresas incluso se pueden dedicar a cosas totalmente distintas, no tienen nada que ver una con la otra. Ustedes habrán visto, hay muchos holdings empresariales en todo el mundo. Son de otras empresas que son ramificaciones de la empresa madre, en la cual la empresa madre, reitero, impone su voluntad y su control y su dirección. Porque tiene probablemente la mayoría necesaria para dirigirla. No significa que esa empresa madre es dueña totalmente de esas otras empresas, es dueña de una parte. A veces incluso tiene acciones necesarias para imponer su voluntad, pero no tiene la mayoría del capital. Pero lo importante es que tiene el control. Entonces, la ley dice, ¿qué pasa en estos casos con los trabajadores dependientes de una empresa, una sociedad, que a su vez es controlada por otra sociedad más importante? Si hay un reclamo laboral, ¿puede reclamarle a la empresa madre o a la empresa matriz? No sería la palabra matriz, porque eso parecería con sucursales, esto no son sucursales. ¿Puede reclamarle a la empresa que controla a su empleador? Y la primera respuesta que yo le tengo que decir es no. El trabajador dependiente de esta empresa le debe reclamar a esa empresa. No le puede reclamar a priori la empresa controlante. Salvo en dos casos que estipula la ley, que son cuando haya mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria. Si hubo maniobras fraudulentas de parte del empleador, ya sea en la forma de contratación, ya sea a través de un vaciamiento de la empresa y dejarla insolvente, cuando hay maniobras fraudulentas, habilita la ley el reclamo. Voy a cortar y abrimos para terminar de cerrar los temas. Bien, como les iba diciendo, a priori no hay solidaridad. Solamente la ley me va a dar la posibilidad de un reclamo solidario a mi empleador y a la empresa controlante en los casos que habrá una maniobra fraudulenta,
reitero, en cuanto a mi contratación, que me tengan mal registrado, o cuando haya un vaciamiento de empresa. Tiene que haber maniobras fraudulentas, o bien cuando haya una conducción temeraria. Conducción temeraria importa que se tomaron decisiones excesivamente arriesgadas de parte de la empresa que la terminaron en una situación de insolvencia, si se quiere. O sea, la maniobra fraudulenta hacia el dolo, la conducción temeraria hacia una culpa grave. En esos dos casos, la ley me dice, ahí sí va a poder reclamar al otro. ¿Y por qué? Por una razón lógica, porque quien controla las decisiones de esa empresa es la empresa matriz o la controlante. Entonces, si bien o hicieron maniobra fraudulenta o se mandaron conducciones temerarias, lo hicieron porque la contratante quiso que la controlante quiso que así sea, porque es la que impone la voluntad. Porque pudo no haberlo hecho, ya que tiene la mayoría como para evitar que se tomen maniobras fraudulentas o conducciones temerarias. Profe, sí. en esas dos excepciones, ¿la responsabilidad es solidaria o pasa a ser solo de la controlante? No, solidaria. Ok. Solidaria. Siempre de los dos. Solamente en esos casos. Por eso digo, en general, no hay responsabilidad entre la controlante, porque el pilar del derecho societario es que las personas son, las personas jurídicas, las sociedades, son personas totalmente distintas de los miembros que la integran. ¿Estamos? Ahora vamos a ver dos situaciones, en forma breve, que están fuera de la ley de contrato de trabajo, que son igualmente muy comunes los reclamos laborales, que son, como yo les acabo de decir, los miembros de las sociedades son personas totalmente distintas de la sociedad, ya sea que sus integrantes sean personas físicas o personas jurídicas, son personas distintas. Y las deudas, los derechos y las obligaciones de la sociedad no son los derechos y obligaciones de sus miembros. En materia laboral, la responsabilidad laboral de la sociedad no importa responsabilidad laboral de los miembros de la sociedad. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Qué quiere decir? Que si uno trabaja para una SRL, el reclamo es a priori contra la SRL, no contra los miembros de la SRL. No obstante lo que yo les digo, hay una corriente muy importante, no una corriente, de alguna manera está bastante impuesto, y de hecho hay varios fallos sobre eso, yo he participado en varios fallos que salieron condenados, miembros de la sociedad, por lo que se denomina extensión de responsabilidad, sobre todo por trabajo en negro o trabajo defectuosamente registrado. ¿Qué pasa? Cuando una SRL tiene un trabajador en negro o un trabajador no registrado, muchas veces se ha planteado la demanda o el reclamo contra la sociedad y contra los socios y administradores. El reclamo contra los socios se hizo por el artículo 54, que es inoponibilidad de la persona jurídica. Yo esto lo voy a ver rápido, ¿por qué? Porque hubo un fallo de la Corte que dijo los socios no responden por obligaciones laborales de la sociedad. Los socios. Salvo solamente el caso cuando la sociedad sea una sociedad creada de alguna manera con el único objeto de frustrar derechos o cometer delitos. O sea, una sociedad que trabaja normalmente, regularmente, pero no inscribió un empleado, no es una sociedad que se creó a los fines delictuales, es una sociedad que hizo un incumplimiento, nada más. Entonces, salvo que la sociedad sea se haya constituido como un recurso para violar la ley,
que en el único caso que se admitiría, los socios no responden por las obligaciones laborales de la sociedad. Por eso el artículo de inoculabilidad de personas jurídicas dice: la actuación de la sociedad que encubra la constitución de fines extrasocietarios constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o por ajustar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que lo hicieron posible, quienes responderán solidaria y limitadamente por los recursos causados. Este artículo, o esta parte, no se aplica en general, reitero, con obligaciones laborales, salvo que la sociedad sea creada como un fin para violar la ley, lo cual en general no ocurre. En general lo que ocurre en materia laboral es que una sociedad no anotó a un empleado o lo anotó mal, que es algo común. ¿Y qué pasó en esos casos? Lo que sí está ocurriendo, y sí los jueces lo dan y las cámaras también. Le dan la responsabilidad solidaria al administrador de la sociedad. ¿Basado en qué artículos? En dos artículos, en el artículo 59 y en el artículo 274 de Sociedades Anónimas, que es aplicable por el 157 a SRL. ¿Qué dice el artículo 274 de la Ley de Sociedades Comerciales? Mal desempeño del cargo, extensión de responsabilidad. Los directores responden ilimitada y solidariamente a la sociedad, los accionistas y los terceros por el mal desempeño de su cargo según el criterio del artículo 59, así como por la violación de la ley, el estatuto y reglamento y cualquier otro daño producido por dolo, abuso de su facultad de culpa grave. Sin perjuicio del puesto del párrafo anterior, la imputación de la responsabilidad se hará atendiendo a la actuación individual cuando se hubiera asignado funciones de forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto, reglamento y decisión de la asamblea. La decisión de la asamblea y la designación de personas que han desempeñado las funciones será inscrita en el registro público de comercio como requisito para aplicación de este párrafo. Después dice que queda exento de responsabilidad quien se haya opuesto a la decisión. Entonces, el caso 74, ¿qué me dice? El director en una sociedad anónima o el gerente de una SRL, podemos el 157, que es lo mismo, es quien decide qué hacer con las cosas en la SRL y en la SA el director, es el equivalente. El director de la sociedad anónima, el gerente de la SRL son los que toman las decisiones, son los que administran. Si ellos decidieron violar la ley, violación de la ley, y no anotar un empleado, son responsables ante los terceros y responden solidariamente con su patrimonio. Responden ilimitada y solidariamente. A esa sociedad se enfrenta y a esa tercera. ¿Qué es el artículo 59? El artículo 59 nos dice cómo debe comportarse un administrador o un buen hombre de negocios. El 59 dice: los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaran a sus obligaciones son responsables ilimitados y solidariamente por los daños y perjuicios que resulten de infracción o omisión. Entonces, si vemos el 157, si no me equivoco, puede ser el número, los gerentes serán responsables individuales y solidariamente según la organización de la gerencia, reglamentación de su funcionamiento establecida en el contrato. Si una funcionalidad de gerente participaron, habla de la responsabilidad de los gerentes, pero es aplicable a lo establecido en el artículo 74 y el 59. Dicho simple, para no meterlo tanto, lo van a ver cuando vean sociedades comerciales, esto lo van a ver en comercial. Cuando no se anota un empleado, no se registra un contrato, se lo registra mal, puede reclamarse laboralmente a la sociedad y a los gerentes o directores, si una sociedad anónima serán directores o presidentes, y si una SRL serán los gerentes, basados en lo que dicen estos artículos que yo les mostré. Porque como son los que administran la sociedad, ellos tomaron la decisión de no anotar a un empleado, y por tanto, al haber violado la ley y no haber actuado como un buen hombre de negocio y un hombre responsable, son solidariamente responsables y responden con su propio patrimonio, ilimitadamente. Esto, ¿por qué lo doy? Si bien esto lo van a ver en sociedades, porque esto es muy común. Pasa permanentemente. Hay una falsa creencia, y sobre todo lo he visto en muchos contadores, de que hay una cobertura grande, enorme, por tener una SRL.
A lo cual yo siempre le digo, no, la cobertura de la SRL es relativa, va a dar cobertura en algunas cosas. En materia laboral, normalmente la SRL son dos o tres socios, y muchas veces los dos son gerentes. Pero los gerentes, cuando hay un empleado mal registrado o no registrado, en general, los jueces le dan la responsabilidad solidaria. Entonces, no da el paraguas de cobertura que supuestamente da. Porque, a ver, SRL es sociedad de responsabilidad limitada. La idea de las sociedades comerciales es precisamente que respondan con el capital integrado y los socios no responden con su patrimonio. Y esa es la idea y es para lo cual se han creado. Ahora, en materia laboral, eso para lo cual fueron creadas cede cuando precisamente hay defectos registrales, lo cual es moneda corriente en los reclamos laborales, o directamente no está registrado el trabajador. Con lo cual, el supuesto paraguas protector que supuestamente ofrecen las sociedades comerciales en materia laboral, en los casos que yo leí, no lo es tal respecto de los administradores. Es muy importante que lo sepan, porque esto, reitero, es moneda corriente y a veces no se está bien informado con respecto a este tema. Y ya que estamos viendo solidaridad, en este caso la solidaridad no es de otra empresa, sino que es de los administradores que son o gerentes o directores, según el tipo de sociedad, con respecto a una deuda de la sociedad. Lo mismo que está en laboral, les anticipo, porque lo van a ver en tributario, sucede con las deudas fiscales. Pero ya ahí no me meto tanto porque no sé bien cómo es exactamente, pero sé que los directores son responsables también en los casos de terminación de deuda de los SRL, sociedades anónimas, a través del procedimiento de AFIP, de la 11.000, no me acuerdo la ley exactamente, pero lo van a saber ustedes mejor que yo. Pero se lo voy anticipando, también hay una solidaridad entre los directores y la sociedad. ¿Quedó alguna duda? ¿Algo que quiera preguntar? Me falta un solo caso que lo vamos a ver en la clase que viene muy rápido, muy tarde, pero es cuando hay transferencia de establecimiento, es cuando se vende un fondo de comercio. A ver, tengo en el chat, todo claro. Bien. Bueno, chicos, ya que no hay preguntas al respecto, reitero, tema que léanlo, estudienlo, véanlo, porque no son temas fáciles, y en esto, yo les tengo que decir la verdad, en los exámenes caen como mosca cuando se les empiezan a preguntar estos temas, porque son difíciles. Sobre todo el artículo 29, el 30, el 31, no son tan fáciles a priori. Por eso una buena leída de algunos de los manuales de derecho laboral los recomiendo, sobre todo para este tema. Hay temas que le digo, leanlo la ley, como cuando damos derecho de poco más. Así que bueno, chicos, nos vemos en la clase que viene. Gracias. Chao, profe. Gracias, profe, nos vemos. Bueno, profe, gracias.